excelente ejemplo del empleo de mediciones con sensores es la adquisición de datos en un vehículo. Las mediciones para esta aplicación son variadas, incluyen vibración, rotaciones por minuto, deformación, temperatura, torque, carga, presión, velocidad, etc. También es necesario tomar múltiples mediciones de diferentes tipos. Por ejemplo, digamos que fuimos asignados con la tarea de reducir la carga del eje en el carro mientras se conduce. ¿Cómo haríamos esto? Lo primero que debemos entender es el estado actual de la carga. Para determinarlo, debemos realizar mínimo 2 mediciones de carga, una en cada eje. También vamos a querer tomar estas mediciones de forma simultánea para observar la relación de la distribución de la carga en ambos ejes en cualquier tiempo determinado. Otro factor es correlacionar la carga con el estímulo externo del carro. Requeriremos entonces sincronizar los datos del terreno en que se está manejando el carro con la carga en los ejes. Hay muchas consideraciones como estas que deben manejarse con herramientas de adquisición de datos. Consideremos de nuevo el caso del multímetro para obtener una medición de voltaje. Si pensamos en el ejemplo de adquisición de datos del vehículo, donde estamos midiendo cientos de canales de diferentes tipos de datos, el tomar mediciones simultáneas o sincronizarlas con las mediciones del terreno no es práctico con este tipo de herramienta. Como resultado, varios dispositivos de adquisición de datos diferentes fueron creados para manejar este tipo de aplicaciones industriales. Uno de estos instrumentos es el osciloscopio. El osciloscopio provee análisis en dominio de tiempo de una señal medida y puede almacenar y analizar los resultados de la señal, al igual que ofrece otras funciones como disparo y presentación de datos. Con este instrumento, el usuario tiene mayor control sobre el momento en que se inicia la medición, la presentación de la señal y el almacenamiento de la medición. Otro instrumento es un dispositivo de adquisición de datos asociado a un computador o un dispositivo DAC. El dispositivo DAC mostrado posee toda la funcionalidad del osciloscopio, pero es mucho más compacto debido a que el disparo, almacenamiento, presentación y medición son controlados por el computador en el que está instalado. La adquisición de datos es configurada por medio de una interfaz de usuario en vez de botones y perillas físicos. Como en el osciloscopio, la presentación de datos aparecería en un monitor en vez del instrumento mismo. Esta presentación es completamente personalizable debido a que está asociada al programa. Este instrumento es ventajoso porque los sistemas DAC asociados a un computador explotan el potencial de procesamiento, productividad, presentación y las capacidades de conectividad de computadores industriales estándar. Además, pueden instalarse múltiples dispositivos DAC en un solo computador, convirtiéndolo en una solución mucho más compacta y de precio más cómodo. En resumen, este es un dispositivo de medición poderoso, flexible y rentable. En esta sesión, estaremos discutiendo la adquisición de datos asociada a un computador, aunque los conceptos fundamentales son relevantes para cualquier tipo de aplicación de adquisición de datos. Demos un paso atrás y hablemos sobre los fundamentos de un sistema DAC asociado a un computador. Estos son adquisición, análisis y presentación. Una señal primero debe ser adquirida de una fuente de señales, luego convertida en datos significativos y por último presentada al usuario final u operador. Entonces lo primero que necesitamos es una señal para medir. En este diagrama estamos utilizando un sensor como fuente de señal. Un sensor puede ser cualquier cosa desde una termocupla para medir temperatura, una galga extensiométrica para medir tensión o un micrófono para medir sonido. Utilizando la interfaz de usuario en el computador, iniciamos la tarea de adquisición de datos, la cual le dice al dispositivo DAC que comienza a adquirir datos. El dispositivo DAC adquiere los datos del sensor y los transfiere por medio de un bus al computador donde serán analizados y presentados. Entonces, enfoquémonos en la función del sensor en la adquisición de datos. El propósito de un sensor es convertir un fenómeno físico como la luz, temperatura, presión, posición, sonido, etc., en una señal eléctrica medible como voltaje o corriente. Este tipo de señal es conocida como una señal analógica. Como se muestra en la derecha, una señal analógica puede existir como cualquier valor con respecto al tiempo. Ciertos tipos de sensores se utilizan para medir ciertos fenómenos físicos.
Es importante notar que cuando los sensores convierten estos fenómenos en una señal analógica, la señal tiene ciertas características. Por ejemplo, una señal de una termocupla midiendo temperatura produce una salida de voltaje muy baja, cercana a los más o menos 80 milivoltios. Cuando la señal se transfiere a un dispositivo DAC con un rango de más o menos 5 voltios, no se puede tomar ventaja del rango total de voltaje en el dispositivo y entonces nuestra señal medida perderá mucha resolución. Lo que debemos hacer es manipular la señal para que tome ventaja de las capacidades totales del dispositivo DAC. Es en este punto donde entra el acondicionamiento de señal. El acondicionamiento permite que la señal sea aceptable para el dispositivo DAC. Este puede realizarse de forma externa al dispositivo DAC utilizando un bloque de terminales o en muchos casos el acondicionamiento de señales está incluido en el dispositivo DAC. Este es el caso mostrado en el diagrama. El dispositivo DAC primero es responsable de manipular esta señal a una forma aceptable y luego la convierte en una señal digital para que pueda ser transferida al computador. Consideremos el acondicionamiento de señales para nuestra señal proveniente de la termocupla. A más o menos 80 milivoltios, el rango de la señal es muy pequeño para nuestro dispositivo DAC para medir efectivamente. Para arreglar esto, podemos amplificar la señal por un factor de 6 para convertir el rango de más o menos 80 milivoltios a más o menos 4,8 voltios. Con el rango del DAC de más o menos 5 voltios, ahora podemos tomar ventaja del rango del dispositivo DAC. La mayoría de sensores necesitan algún tipo de acondicionamiento de señal para dar señales que pueden ser medidas por el equipo DAC. Por ejemplo, una señal de un sensor puede ser ruidosa o puede ser muy pequeña o grande para el rango del dispositivo DAC. Muchos recursos están disponibles para determinar cuál acondicionamiento de señal debemos considerar para nuestro sensor. Algunos tipos de acondicionamiento de señal incluyen aplicar un filtro de paso bajo para reducir el ruido en la señal, aplicar una corriente de excitación en un dispositivo de temperatura resistivo, un RTD, o linealizar la señal. Pueden aprender más sobre esto en www.ni.com/sensors/ESA. Ahora que hemos acondicionado nuestra señal, el siguiente paso es convertir la señal analógica a digital utilizando un conversor analógico a digital, o ADC. Como se mencionó previamente, una señal de salida de un sensor se denomina una señal analógica. Las tres características más importantes de una señal analógica son el nivel, forma y frecuencia. El nivel es la amplitud y es vital porque nos indica la temperatura en un cuarto o la intensidad de una fuente lumínica. Se puede analizar una señal aún más si se conoce la forma o cómo la amplitud cambia con el tiempo. Formas comunes son ondas sinusoidales, cuadradas o triangulares. Con la información de la forma, podemos producir datos como picos de voltaje o pendientes. La frecuencia también es importante. Sin información de frecuencia, aplicaciones como el habla o análisis de terremotos no serían posibles. La segunda señal se conoce como señal digital. Una señal digital tiene dos especificaciones que son las más importantes: el estado y la razón. El estado tiene dos niveles posibles, alto y bajo. Una señal baja se encuentra entre 0 a 0,8 voltios y una alta entre 2 y 5 voltios. En el tiempo, una señal puede fluctuar entre los estados alto y bajo y la razón determina qué tan rápido este estado cambia con respecto al tiempo. Típicamente, un equipo DAC interpretará la razón o frecuencia de la señal y el estado para poder producir datos significativos. Hablemos sobre las especificaciones de un dispositivo DAC y cómo éstas afectan cómo se ve la señal una vez que ha sido digitalizada. Aunque hay numerosas consideraciones, las tres principales son resolución, rango y razón. La resolución gobierna qué tan cercana a la señal digitalizada representa la señal analógica una vez que ha sido convertida. En nuestro gráfico tenemos una onda analógica que hemos adquirido en nuestro sensor. Para digitalizarla, dividimos la amplitud de la onda en varios escalones basados en la resolución del dispositivo DAC. Para un dispositivo DAC con una resolución de 3 bits, el número de escalones es 2 elevado a la tercera potencia, es decir, 8 escalones. Cuando trasladamos una señal analógica en 8 escalones, obtenemos la señal representada en rojo. Ahora, consideremos un dispositivo DAC con mayor resolución.
Una resolución de 6 bits tendría 2 a la sexta potencia, es decir, 64 escalones. En un rango de más o menos 10 voltios, 64 escalones le dan a nuestra señal una representación mucho más exacta. Ahora consideremos el rango. Como le discutimos con el acondicionamiento de señal, es importante que introduzcamos una señal a nuestro dispositivo DAC que tome total ventaja del rango del dispositivo. Consideremos una señal con un rango de más o menos 2 voltios. Con este estado actual, introducimos esta señal a un dispositivo con un rango específico de más o menos 10 voltios y una resolución de 3 bits. Dado que el rango total se divide en 8 escalones, solo los 2 primeros escalones pueden aplicarse al rango de la señal para digitalizarla. Esta no es una buena resolución. Podemos hacer 2 cosas para manejar esta situación. Como discutimos previamente, podemos amplificar la señal utilizando acondicionamiento de señal o podemos cambiar el rango de adquisición del programa a más o menos 2 voltios. Si tomamos la segunda opción, nuestro rango de más o menos 2 voltios se divide en 8 escalones, lo cual nos da una mejor resolución. Esto se realiza por medio de los amplificadores de ganancia programable preconstruidos en las tarjetas DAC. La última R que estudiaremos es la razón. Cuando convertimos la señal analógica en digital, debemos muestrear la señal analógica a una cierta razón para capturar todas sus características. En este diagrama tenemos una razón de muestreo original de 10 Hz y elegimos muestrear la señal a 11 Hz. Como podemos observar, la onda resultante no es representativa de la señal analógica. La señal digitalizada tiene una frecuencia más baja que la analógica y por ende hemos perdido la característica de frecuencia de la señal. Una razón de muestreo adecuada para una señal se determina por medio del principio de Nyquist. Para mantener la característica de frecuencia es necesario muestrear una razón al menos el doble de la frecuencia de la onda original. En esta onda hemos muestreado a una razón un poco más alta que el doble de la razón. Como podemos observar, hemos mantenido la frecuencia de la onda, así como una representación tosca de la forma y el nivel. Para mantener todas las características de la señal, se recomienda utilizar razones de muestreo de 8 a 10 veces la frecuencia máxima de la señal. Acá hemos mantenido la frecuencia, forma y nivel de la señal. Las 3 R son esenciales, pero la calidad de la medición depende de la calidad del dispositivo DAC que estemos utilizando. National Instruments ofrece una variedad amplia de dispositivos DAC de alta calidad, donde cada uno de ellos ofrece especificaciones y factores de forma diferentes para suplir de mejor manera las necesidades de su aplicación. Para aprender más, visite www.ni.com/dataacquisition/ESA. Una vez que hemos digitalizado la señal, debemos transferir la señal por medio de un bus al computador. Podemos realizarlo por medio de muchos tipos diferentes de buses, incluyendo PCI Express, PXI Express, PCI, PXI, USB, Ethernet e inalámbrico. Entonces, ¿por qué es importante el programa? Bueno, debido a que hay un costo asociado con cada aplicación de medición. Para aplicaciones DAC basadas en un computador, el costo evidente es el precio del equipo y el programa. Pero lo que muchos no consideran es el costo de desarrollo que se incluye en la realización de dicha aplicación. Puede ser una sorpresa, pero los costos de desarrollo son aproximadamente el 64% del costo total de la aplicación de mediciones. Nuevamente, ¿por qué el programa es importante? El programa nos permite disminuir el costo de desarrollo, así como proveer escalabilidad y mantenimiento a largo plazo que reducirán el costo de desarrollo. Cuando hablamos de programas con respecto a costos de desarrollo, estamos hablando de 2 componentes principales: el controlador del programa y la aplicación del programa. El controlador de adquisición de datos de National Instruments se denomina DACMX. DACMX es el controlador utilizado para controlar todo el equipo de adquisición de datos de National Instruments. El beneficio de esto es que una vez que se haya programado la aplicación, se puede utilizar el programa con cualquier dispositivo DAC de National Instruments. DACMX está disponible sin costo asociado en ni.com y también es enviado con las compras de equipo. DACMX provee muchas funcionalidades poderosas como soporte de primera clase para LabVIEW,
C y .NET, programación multihilos, transmisión y sincronización a través de módulos y un sistema de soporte poderoso que incluye ejemplos y proyectos de muestreo. Nuestra meta es darle a todos las mejores herramientas para realizar el trabajo y continuamos mejorando DACMX al enfocarnos en algunos principios guías. Queremos darle a usted un único controlador unificado para controlar todo su equipo DAC de National Instruments. Queremos que usted construya sus sistemas de forma rápida y eficiente y también queremos maximizar el desempeño. Démosle un vistazo a algunos conceptos básicos de DACMX para darles una imagen de cómo el controlador funciona y construye una base para las diferentes funciones que estaremos viendo hoy. Hay muchas maneras diferentes de trabajar con el controlador DACMX. Como mencionamos previamente, DACMX soporta muchos lenguajes de programación, como LabVIEW y Signal Express de National Instruments, .NET, ANSI C, Microsoft Visual C, C++ y Visual Basic, entre otros. DACMX comúnmente se utiliza con LabVIEW, el lenguaje de programación gráfico de National Instruments, para controlar al equipo DAC y construir aplicaciones de medición. LabVIEW ofrece tanto opciones de configuración como de programación. Para configuración, National Instruments ofrece el asistente DAC. Cuando se utiliza el asistente DAC, los parámetros de la tarea de adquisición de datos se configuran por medio de una ventana de diálogo, la cual se muestra al lado derecho. Por ejemplo, se puede seleccionar el modo de adquisición, número de muestras, razón, etc. En el lado de la programación, LabVIEW incluye todas las herramientas necesarias para personalizar completamente su programa de adquisición de datos, con llamadas de bajo nivel al controlador. Como se mencionó anteriormente, DACMX tiene programas de ejemplo para cada uno de los lenguajes de programación mencionados. La siguiente es una división básica de una tarea de adquisición de datos utilizando el API de DACMX en LabVIEW. Cada uno de estos 6 bloques de DACMX se denominan BIs o instrumentos virtuales y representan llamadas de bajo nivel al controlador del dispositivo DAC. Lo primero que debemos hacer es configurar el canal. Esto crea un canal para medir voltaje que estará mapeado al canal físico en el dispositivo. El siguiente paso es configurar la temporización. Este BI configura la razón del reloj de muestreo y el número de muestras a adquirir. Luego configuramos el disparo. El BI de disparo determina cuándo iniciar a adquirir datos. En esta instancia, elegimos adquirir en un flanco de subida o bajada de una señal digital. Posteriormente, iniciamos la adquisición de datos. Leemos y mostramos las mediciones en nuestra interfaz de usuario, así el operador podrá ver los datos. Por último, liberamos la tarea de cualquier recurso reservado. Una vez que hemos creado una tarea de DACMX, podemos aplicar este programa a cualquier dispositivo DAC de National Instruments, ya sea USB, PCI o PCI Express, o un dispositivo PXI Express. El valor añadido es que estos simples 6 pasos han creado una aplicación DAC universal, lo cual nos reduce el costo de desarrollo y contribuye a la longevidad de nuestro programa. DACMX tiene soporte para C y tiene un API especial con el cual podemos manejar nuestro dispositivo. En el siguiente programa hemos realizado las mismas llamadas que teníamos en la API. Primero configuramos el canal, luego la temporización, posteriormente el disparo, iniciamos la tarea de adquisición de datos, leemos los datos y finalmente liberamos la tarea de los recursos reservados. Cuando elegimos el mejor sistema de adquisición de datos para nuestra aplicación, debemos considerar la fuente de señales más apropiada para nuestra aplicación. Si este es un sensor, debe considerar el acondicionamiento de señal apropiado para las características eléctricas del mismo. Asegúrese que el dispositivo DAC que esté utilizando posea las 3 R's apropiadas para la señal esperada. Otras consideraciones son el disparo, elección del bus correcto, la mejor técnica de calibración interna, así como el soporte para nuestro dispositivo DAC. Cuando elija su equipo DAC, considere la solución de National Instruments. Los dispositivos DAC de National Instruments ofrecen tecnología avanzada de temporización y sincronización para controlar líneas analógicas y entrada y salida digital y de contadores. National Instruments
ha desarrollado la tecnología patentada NA Signal Streaming para habilitar transmisión de datos estable a alta velocidad y bidireccional por medio de USB, Ethernet y Wi-Fi. Por último, hay muchas opciones para aislamiento para obtener la mejor precisión en sus mediciones y desempeño del dispositivo en su aplicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de la serie de fundamentos de mediciones con sensores. Si está interesado en aprender más sobre los productos de National Instruments o sobre la adquisición de datos en general, por favor visite www.ni.com/data acquisition/ESA. Acompáñenos en los próximos seminarios web. Muchas gracias.